Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5. Vamos a leer el 5.1, 2 y 3. Y vamos a tocar el tema de los, en este caso de los ricos opresores, como el título, porque esa le hace la advertencia, el castigo que en ese tiempo le podía venir, o sea, es la misma paga del Señor, y vamos a dividirlo así: antes del Señor y después del Señor. Esto, la paga venía cuando estaba antes del Señor, en el sentido de que crucifixión, a cada uno le da la paga, es el tribunal de Cristo, vamos a decir así, todo es juzgado según el que cree y el que no cree en su sacrificio. Entonces dice así la palabra: vamos ahora, los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por las polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Vemos acá la palabra como lo dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vemos acá la palabra como ya le está advirtiendo en esta palabra a los opresores de ese tiempo. Vemos que en lugar de tener la mirada en el Señor, ¿no?, Jesucristo, en su venida, ¿para qué? Para que puedan hacer la obra que la ley le está diciendo, que la ley decía mucho de ayudar al pobre, de no quitarle prenda a los que están desnudos, y en ese sentido habla de hacer riquezas, pero con malas, digamos, con malas artes. En el sentido de opresionar, en el sentido de quedarse con el trabajo, el jornal, la paga mismo del pobre. Entonces todo esto condenaba ya al Señor, y esto es lo que tenemos que ver, que es el contexto antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, como ellos estaban esperando un juez justo, salvador, justamente lo que está hablando ahí es que iban a recibir la paga según sus hechos cada uno, ¿no? Porque los hechos hablan mucho. ¿Por qué? Porque ellos tenían que moverse según la ley, y la ley hablaba de mucha rectitud en ese sentido. Y en esa rectitud vemos que muchos no entraban. ¿Por qué? Porque estaban haciendo con malas artes esas riquezas, como dice así la palabra. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad en vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Entonces, ¿qué dice la palabra, por ejemplo? Que lo vamos a tocar porque lo tengo anotado más adelante. Que hagamos riqueza, ¿dónde? En los cielos. Donde dice: la polilla ni el orín, dice, corrompen. Vemos que acá dice en el siguiente versículo: vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, están viejos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Vuestra carne. Y cuando dice vuestra carne, está hablando del alma mismo, ¿no? Como uno va a estar atormentado, va a tener la condenación, como dice ahí, ¿no? Porque recordemos la figura de los ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno recibe la salvación, y eso quiere decir la paz, la tranquilidad, la liberación del tormento, el yugo opresor del enemigo que pone en la mente, y el otro es condenado. Y la condenación habla del tormento, de la tortura, de la falta de descanso, de la falta de paz. Entonces, a cada uno le va a dar su paga. Hasta ese momento vemos que no tenían paga en sí, cada uno actuaba según sus criterios, según su pensamiento, según, digamos, lo que sentían. Y en este sentido dice así la palabra: vuestros oro y vuestra plata están enmohecidos. Ahora, ¿cómo puede ser la plata y el oro que esté enmohecido? Es decir, están viejos, como dice ahí, están llenos de moho. Lo que está diciendo ahí en este sentido es que por la acumulación,
el por guardar injustamente, dice, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Entonces acá, ¿la carne de qué está hablando? ¿El cuerpo de qué está hablando? Está hablando de tu alma, tu mente, vuelvo a repetir, como fuego. Y cuando está hablando como fuego, está hablando de sufrimiento. Y dice así, habéis acumulado tesoro para los días postreros. En lugar de acumular las buenas obras, ¿qué es lo que estaban haciendo acá? Estaban acumulando simplemente las riquezas materiales. En ese sentido de que las riquezas materiales siempre decimos, no está mal, pero sí el amor. Y ese amor a la riqueza le llevó a pisar la cabeza a su hermano. Entonces, esto es lo que justamente está tocando la palabra y lo que muchas veces puede pasar en nuestra vida, y lo llevamos al contexto, ¿no? Porque por dinero somos capaces de hacer cualquier cosa. De hacer cualquier cosa. Y yo lo digo esto porque hay un dicho que dice, dame $1.000.000 y me vuelvo mujer. Es así, entrego. Eso lo dice, ¿no? Se dice mundanamente. Y yo creo que por plata el ser humano va a hacer cualquier cosa. Pero estamos hablando de grandes cantidades, a eso es lo que voy. Imagínate en ese contexto que cuando uno tiene, uno quiere. Y voy a decir esto. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando los viernes, que son las horas que más acumulo, cuando me empiezan a entrar los pedidos grandes a la noche, que ya se va acercando a la medianoche, y veo que las sumas son bien pagas, entonces parece que te da fuerza. Entonces uno empieza, yo al menos que trabajo en la bicicleta, empiezo a pedalear más, saco fuerza y yo no entiendo de dónde sale la fuerza, pero entiendo que el amor al dinero es que te da esa fuerza, porque uno se pone contento, uno parece que recibe mucha fuerza, ¿no? Habiendo ya trabajado 8 horas de corrido, que cansado y tranquilo, pedaleando, pero a la noche parece que recibe una nueva energía, ¿por qué? Porque aparece el dinero más importante. Entonces, en este sentido está hablando que muchas veces, como dice acá la palabra, nos da ese gozo satánico, vamos a decir, eso que entra, que el dinero parece que te hace feliz, pero vamos a seguir desarrollando esto para poder tocar un poquito en Eclesiastés 5.10, mientras lo van buscando, Eclesiastés 5.10. Bueno, yo tocaba esta segunda parte también, cuando dice en el 5.3, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Está enmohecido, está viejo. Y digo, cuando tu alma está atormentada, no te sirve ese dinero en el sentido que te va a dar felicidad. Porque cuando está atormentada el alma, ¿qué te va a alimentar? ¿Te va a alimentar con gozo, con paz, con alegría, con descanso del alma el dinero? No. Simplemente uno piensa en el dinero, uno se atormenta, uno pasa noches que no puede dormir, no puede descansar. Cuando más dinero tiene, más quiere. Es así. Y se la pasa pensando en cómo hacer más, cómo acumular más. Y lo dice bien el pasaje del rico, que ya sé qué voy a hacer. Voy a tirar los graneros que tenía y haré mayores. ¿Para qué? Para acumular más riqueza. Así está nuestra mente. Uno que lo ha pasado un poquito lo entiende, ¿no? Cómo te lleva, primeramente, una alegría efímera que se acaba, siente una tranquilidad, parece que va a descansar el alma, que el futuro está resuelto. Después ya va pensando en acumular mucho más, hacer negocio, y no dormís pensando en cómo hacer más de esas riquezas, y después te va llevando un poquito al fracaso, y en el fracaso vos querés tratar de mantener todo eso que alcanzaste, acumulaste, y te atormenta porque no sabes cómo retenerlo, porque vos sentís que se te van como agua entre los dedos, se te van, como me ha pasado a mí. Yo 2 veces, como lo he contado siempre, había llegado dinero importante a mis manos. ¿Qué pasa? Malas decisiones, mal negocio, de acá, de allá, y todo lo que fue alegría primero, después vi cómo se fue diluyendo de a poco, y al final eso me significó tormento, problemas, preocupaciones, dolor de cabeza, todo lo que conlleva, ¿no? El amor al dinero, porque ahí está el amor del dinero. Vos cuando sentís que lo perdés, sentís decepción, ¿no?
Y vamos a llevarlo a un problema. Por ejemplo, vos tenés una pareja, un matrimonio, un noviazgo, y es el amor de tu vida. Y cuando se va, ¿qué pasa? No lo podés retener, ¿no te sentís mal? De la misma manera el amor al dinero. Se te va el dinero y te querés matar, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es lo que sucede. Dice Eclesiastés 5:10. Es increíble cómo te cambia, ¿no? Cuando, yo digo, ¿no? Uno puede tener la cara de amargado ahora, pero si yo, por ejemplo, viene alguna persona y le da, por ejemplo, 100.000 pesos, y va a sonreír automáticamente, se le pone así la cara, porque es algo que el ser humano tiene, ese amor al dinero, y que tiene que pedir perdón, ¿no? En el sentido de que no pongamos la esperanza ahí. Eso va a resolver nuestras cosas cotidianas, como el comer, como la vestimenta, como el pagar deuda para poder vivir, pero de ninguna manera significa que va a dar la felicidad. Vamos a tocarlo, dice así en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vemos, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Buscando varias interpretaciones y encontrando en el sentido de la palabra, quiere decir que no se saciará de dinero, o sea que no quedará satisfecho con dinero, dice una versión. No quedará satisfecho, o sea, tu alma encuentra la paz, encuentra la felicidad, no. Ahora otra versión dice así: nunca se satisface con lo que tiene, el que tiene el dinero, el que acumula. Siempre quiere más y más. Y a esto es lo que quería llegar, siempre quiere más y más. Aparte que no te llena el alma, pero siempre quiere más y más. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, y parece que nunca es suficiente. Y como dice en esta segunda parte, todo esto es vanidad. En otra interpretación dice: eso no tiene sentido. O qué absurdo es pensar que la riqueza trae verdadera felicidad. No trae felicidad, o sea, te lo está confirmando la palabra. Y en este sentido, uno no cree la palabra, la razona un tiempo, pero después, cuando se va cumpliendo todo esto en nuestras vidas, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios tiene razón, que se va cumpliendo cada paso. Dicen, no pasará ni una jota ni una tilde, se va a cumplir todo. Por nuestras vivencias nos vamos dando cuenta que esto se cumple en nosotros, y ese amor al dinero es lo que hoy estamos tocando, pero desde el punto de vista del rico vemos cómo le sirvió para condenación, para destrucción en ese tiempo, para no recibir la salvación, porque estaba actuando fuera de la ley. Y cuando no hay esa fe en la palabra, o esa fe en la palabra de la ley que venía profetizando ya el Cristo, y por lo tanto pedía una conducta en ese sentido, entonces, ¿qué pasa? Recibieron condenación porque actuaron fuera de la palabra, porque la ley, por ejemplo, estaba escrita hace tiempo para que se la cumpla, hasta que venía lo verdadero y real. Pero si no cumplían la ley o estaban actuando fuera de la palabra, entonces quiere decir que no tenían fe en lo que iba a pasar. O sea, en este caso, que iba a venir el Mesías, el Salvador, de los cuales los profetas profetizaron todo el tiempo. Entonces, tenían que tener una conducta. Por eso, mediante la conducta de la ley, mostraban la fe de que iban a esperar el Salvador, porque todos iban a recibir la recompensa por la manera de actuar. Este es el contexto de la palabra. Y dice así la palabra del Señor en Eclesiastés 5:11. Dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Bueno, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Entonces, a ver, en este sentido, lo que nos está dando a entender la palabra es que cuando aumentan los bienes, también se gasta más. Esa es la realidad. Aumentar la plata, aumentar bienes,
tenés auto, tenés una vida más cara, comés mejor, salís, fin de semana, salís a los shopping, a los patios de comida, las vestimentas son otras, claramente, entonces los gastos son otros. Entonces nunca te va a alcanzar, porque cuando aumentan los bienes, siempre aumenta el nivel de vida y el consumo. En este sentido está hablando, y eso es algo que se cumple, porque vos tenés un auto que tenés que pagar, el seguro, el combustible, el taller mecánico, es una familia más, es un gasto muy grande. En la casa, cuando más grande es, más impuestos se paga. ¿Cuánto se paga cada impuesto? Usted lo sabe, no, usted, díganmelo porque usted lo sabe, yo no lo sé. 50 como mínimo, porque la última vez pagaron 80.000 pesos simplemente porque hay 500 metros cuadrados. Entonces, y después todo va llevando, y la mantención no son pintar una pared de una casa de 50 metros o de 80 metros cuadrados, son 500 metros cuadrados, o sea que para mantener, también tenés que mantener todo el edificio, la pintura es cara, el piso es caro, cuando se hacen los pisos por metro se cubre mucho más y todo eso lleva una mano de obra cara. Entonces, ¿qué pasa? Se gasta más. Entonces, como dice, todo esto es vanidad, todo esto no tiene sentido el acumular riqueza, le dice acá la palabra. Y dice así, en la segunda parte dice, ¿qué bien tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Esa es la pregunta, ¿qué bien? O sea, ¿qué vas a caer de beneficio si no solamente verlo con sus ojos? Entonces, en este sentido, acá lo que está diciendo, ¿y qué se gana con tener? Dice, aparte de contemplar lo que se tiene. En otra versión dice, lo que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. O sea, simplemente tenés dinero, podés contarlo, pero también sabés que lo vas a gastar. Y tanta riqueza de bienes, lo ve y lo que le trae, en ese momento, una satisfacción, ¿no? De ver, mirá la casa que tengo, mirá el auto que tengo, mirá todo lo que tengo. Pero ¿qué pasa? Son gastos y se van. Y eso hay que mantenerlo. Todo eso trae aflicción. Y una persona que se acostumbra a un estilo de vida bacán, vamos a decirlo, es una persona que después le cuesta bajar de ese estatus y ya lo toma como un fracaso. No es fácil, ¿no? No es fácil. Y por eso muchas veces también deciden quitarse la vida, cuando pierden todo, porque no conciben vivir una vida, como el resto de los mortales, o sea, una vida sencilla, porque están acostumbrados a un nivel, entonces perdieron una empresa y ellos no conciben ir a trabajar para otros, tal vez, no te digo en todos los casos, pero hay muchos casos en que han perdido sus empresas, han perdido negocios y por no bajar de estatus deciden quitarse la vida. Porque esto trae una esclavitud en el sentido de que somos esclavos, o son esclavos los que aman el dinero, de esa esclavitud, del dinero mismo. Entonces esto es una trampa, hermano, cuando tenemos ese amor, el orgullo, la altivez que nos pueda, y que perseguimos la vanidad, en ese sentido, porque trae todo una cárcel espiritual a la cual uno está atrapado ahí. Entonces, vos, por ejemplo, tenés plata, vas a tener mitad de plata, ¿no? Ya no te juntás con los pobres, no te vas a juntar con los crotos, no te vas a juntar con los que no tienen. Entonces, la manera de vestirte, vas a frecuentar otros ámbitos y de ahí comienza todo ese círculo de gasto, porque ellos tienen, ellos gastan, entonces yo tengo y yo tengo que gastar. Entonces, vos vas a vivir, te vas a acostumbrar a vivir con, por ejemplo, hoy, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Por decir, 150.000, no sé cuánto estará el sueldo mínimo, pero ponele, la canasta básica son más de 200.000, o sea que ni siquiera alcanza con eso. Pero imagínate una persona que está acostumbrada a comer bien, a irse de vacaciones, a tener casa de fin de semana, y bueno, un montón, casa de los country, auto, y de repente empleada, y de repente se queda sin nada. ¿Y quién le puede alcanzar 200.000? Un sueldo básico. Entonces eso lo tiene como derrota y eso le lleva a tomar malas decisiones, en el sentido que una vida muy atormentada, y por el tormento empieza ¿qué?
la locura y el suicidio, como le pasó en este caso a Judas, el que traicionó al Señor. Era el tesorero y él ¿qué hacía? Sustraía de lo que entraba. Entonces manejaba, y cuando fue descubierto, después cuando traicionó al Señor, no le sirvió de nada, se atormentó, y ese tormento le llevó a quitarse la vida. Vemos. Dice así la palabra. No sé si ustedes habrán pensado, por ejemplo, que yo me lo ponía a meditar, ¿no? La vida de Judas. Porque si él era el tesorero, escuchen, él era el tesorero. Esto es la primera vez que, o sea, me lo puse a pensar. Yo no es que encontré investigando. Pero entregó al Señor, tal vez, dice, he entregado sangre inocente, el tormento, todo lo que fuere, ¿no? Pero al morir el Señor, ¿qué se le fue? La fuente de ganancia. La fuente de ganancia que tenía ahí, en el sentido de sustraer. Entonces ahí vio perdida también su riqueza. ¿Cómo le pasó, no? ¿Cómo es el amor al dinero tan fuerte que cualquier locura uno puede cometer por el dinero? Dice así la palabra, 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. No lo deja dormir la abundancia. ¿Por qué no lo deja dormir la abundancia? Tiene tanta plata, como le dije hoy, piensa y ya no duerme. Negocios, cómo hacer más plata, eso le quita el sueño. Va dando vuelta de acá para allá, ¿no? A ver, nos pasó, ¿no? La base, nosotros no somos ricos, somos gente pobre. Me imagino cómo le debe tomar al rico, al que tiene realmente plata, que invertimos poco y pensamos que íbamos a ganar 10 veces más, ¿no? Como ha pasado con otra gente, pero no nos salió el negocio. Yo salí empatado, otros salieron perdiendo, otros apenas ganaron, pero se justifica 4 días. Primeramente pensamos en lo que íbamos a ganar. El segundo día tal vez lo mismo. El tercer día ya uno se empieza a preocupar. Y el cuarto día que pensaba solamente en recuperar. 4 días de tormento y no ganamos casi nada. Entonces, en ese sentido vemos que se cumple la misma regla acá, dice. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. En el sentido que quiere aumentar su riqueza. Entonces piensa y no duerme. Ya no descansa. Todas las noches se la pasa pensando cómo hacer nuevos negocios. Y dice, acá en Mateo 19, Mateo 19, 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y bueno, entonces pasemos al 21 directamente. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y no está condenando la riqueza en sí. Lo que está diciendo, la posición espiritual en que uno está, depende de lo que uno ama. Porque cuando le está diciendo vas a tener salvación, te está diciendo vas a tener liberación, va a descansar tu alma. Eso le está diciendo. Como la Biblia siempre habla en lenguaje metafórico, lo tenemos que llevar por ahí, la posición espiritual. ¿Dónde va a estar nuestra alma? ¿Atormentada o en salvación? Salvación quiere decir liberación de las preocupaciones, ataduras. Y por el otro lado, el descanso, la liberación, y dice, ve y vende todo lo que tienes. Dice, dáselo a los pobres, dáselo a los pobres. ¿Qué le está diciendo?
Ahí simplemente le está mostrando o queriendo evidenciar al Señor: vos tenés amor a las riquezas, vos no estás cumpliendo toda la ley. O sea, vos en lugar de cumplir la ley tenés por primero el amor a la riqueza. Eso le estaba diciendo. Entonces, ahí es justamente, le dijo: vos querés entrar en la salvación, que significa la presencia del Señor, y vos decís que cumplís la ley de Dios y que amás a Dios, pero al tomar esa decisión estás amando más las riquezas. Y le dice acá: cuán difícilmente, este versículo se entiende así, dice: cuán difícilmente, dice, podrá entrar un rico en el reino de los cielos. No es imposible, pero cuando hay amor y uno no se despoja, uno puede sentir la paz, puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. En el sentido espiritual vamos a hablar. Donde está tu tesoro, dice la palabra, está tu corazón. Si está con la riqueza ahí, vos estás acumulando la riqueza, ¿dónde va a estar? Va a estar atormentada en el infierno. Tormento, eso habla de infierno, metafórico. En cambio, si estás con Dios, ¿a dónde va? Estás atesorando espiritualmente. Hay gozo, hay paz, hay alegría. Esas son las riquezas que crecen en tu vida. ¿Qué va a haber? Va a haber paz. Ese es el reino de los cielos, el descanso. Toda clase de pensamiento fuera de Dios acarrea tormento. Y esas son las riquezas, porque acá habla de oro y plata, enmohecido, dice. Pero ese oro y plata, en realidad no era que juntaban oro y plata. En ese tiempo se acumulaban los graneros, ¿qué? Trigo, se acumulaba el grano, se acumulaba todo lo de la cosecha. En ese sentido estaba hablando. Pero ellos lo tenían guardado ahí y todo eso se envejeció, no les servía para nada después. Y eso es lo que tenemos que saber el contexto para hablar la palabra. Ahora dice acá la palabra: otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ustedes ya lo saben, creo que lo han escuchado muchas veces, lo que es un ojo de una aguja. Bueno, el ojo de una aguja, para recordarlo otra vez, era la parte lateral de la puerta de la ciudad principal, donde se abrían, pero ese ojo de una aguja entraba solamente una persona y así de costado. O podía entrar tal vez de frente, pero otra cosa no entraba carros, no entraba equipaje, no entraba nada de eso. O sea, justamente para pasar la persona. Eso es lo que, más o menos, lo que se puede dar a entender como ojo de aguja. Entonces, yo entendí acá que es más fácil que un camello, dice, entre por el ojo de una aguja. Hablando del tamaño, ¿no? Un camello, dice, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rico, ¿con qué quiere entrar? Con toda su riqueza. No va a dejar sus riquezas atrás por entrar en el reino de Dios. Entonces, a ver, muchas veces, digo, uno quiere entrar y no quiere dejar su vida pasada. Cuando el Señor te dice, despojate. Porque el que va a entrar es el alma. Si vos querés entrar con la riqueza, estás poniendo tu meta ahí, en la riqueza. Y el Señor dice, no, vos tenés que despojarte de todo ese amor a la riqueza, porque tu alma tiene que entrar al descanso. Está hablando todo metafóricamente para que podamos entender que eso es lo que pone tropiezo a muchas personas, que los vacía espiritualmente, que vienen cada domingo o cada una semana a la reunión, pero vos le hablás de lo espiritual y está todo bien, lo siguen. Cuando le tocas la parte, digo, esa riqueza, la parte de que le den un poquito más al Señor, en ese sentido horario, no lo quieren. Vos le tocás algo de lo económico, no quieren. Hasta ahí se acabó la fe en Dios. Hasta ahí llegamos hasta ahí, pero no, en esto no puedo renunciar. La codicia es lo que los atormenta, los enloquece, le hacen pensar locura,
mudarse de un país a otro, buscar, perseguir, vamos a trabajar más y esto, lo otro, como tocamos la semana pasada. Dice, vamos, dice lo que decís, dice, iremos, traficaremos, estaremos en la ciudad un año y ganaremos, en lugar de decir, si el Señor quiere, lo haremos, esto o aquello, y viviremos, dice. Si el Señor quiere, te da la vida. Si el Señor quiere, vas a acumular riqueza. Si el Señor quiere, vas a ganar. Porque algunos piensan que simplemente por el trabajo van a ganar. Y si el Señor no te acompaña, esos ahorros se van disipando, se van perdiendo, se van gastando en otras cosas. Uno piensa que todo el tiempo va a trabajar y en tantos años voy a conseguir. Pero después, un día nomás que, vos sabés cómo es el tema de hoy, te entran 4 o 5 en tu casa, te desvalijaron todo mientras vos te fuiste a trabajar, te dejaron sin nada. El esfuerzo tal vez de años en el tema televisor, en el tema, electrodoméstico como heladera, microondas, te llevan todo, el equipo de música, y son esfuerzos muchas veces que le cuesta a la gente. Y en un momento se va, y nosotros ponemos la esperanza, nuestra alegría en eso. Pero si se va eso, ¿qué pasa? ¿Se va qué? Nuestra alegría. Se va. Porque si vos tu alegría es tener artefactos, es tener todo lo material, cuando te lo robaron, se te fue. Vos estás contento con un teléfono, tenés nuevo, viene un motochorro, te lo arrebató, y después te pones triste. ¿Dónde estaba fundamentada tu alegría? En el teléfono, en lo material que pudiste conseguir. Mirá lo que estamos hablando. A lo que estamos hablando, ¿cómo te entristece eso? ¿Y por qué? Porque tenemos ese apego por naturaleza. Y eso es lo que juzga acá la palabra, que tenemos que pedir perdón, para que no actuemos como estos ricos que ponen su fundamento, su mira, la felicidad en las riquezas. Y dice así la palabra, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Esto lo aclaramos siempre, es el amor y no es el dinero, es el amor al dinero, porque por dinero sos capaz de hacer cualquier cosa. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así dicen, fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Y yo entendía esto, elaborando un poco esta palabra, así como cuando estamos enamorados y pensamos en una persona todo el tiempo, de la misma forma uno piensa todo el tiempo cuando ama el dinero. ¿Entendieron? ¿Estás enamorado? Los jóvenes cuando se enamoran piensan todo el tiempo, noviecito, noviecita, noviecito, noviecita. Y piensan todo el tiempo, no se lo pueden sacar de la cabeza. Cuando tienen un metejón no se lo pueden sacar. Bueno, el amor al dinero de la misma manera, porque está hablando de amores. Entonces, ¿te podés sacar cuando es muy fuerte el amor al dinero? No, tenés el signo peso acá. Y ahora el signo dólar, porque el peso ni siquiera vale. Pero está acá. Y uno quiere enriquecer. Y uno, como digo, primeramente dice lucha por la comida, pero cuando alcanzó la comida después se transforma en querer tener más. Cuando tuviste más, y pero Argentina no es un país viable para crecer económicamente. Vamos a Europa, vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá, que ahí vamos a vivir de verdad. Entonces, va renunciando, va dejando familia, va perdiendo lo otro, lo verdaderamente importante, ¿no? Yo tengo en el caso de un tío que se fue a España. Creo que alrededor de 10 años, y por lo que me había enterado, después ya tenía otro por allá, y después de lo que me enteré, que se separó de mi tía, dejó la familia pensando en conseguir el bienestar para su familia, pero lo que encontró es otra cosa. Y vemos cómo una cosa va llevando en perjuicio. Tal vez no sea económico el perjuicio, pero sí le perjudicó a la familia. Aparte, te perdés la vivencia de tus hijos, en el sentido que están creciendo,
el amor de tu esposa, el amor de familiar, todo ese hogar, esas vivencias se van perdiendo. ¿Por qué? Porque vos querés tener esa riqueza o ese bienestar, pero no estás pensando en lo que estás perdiendo por el otro lado. Lo más importante, en el sentido familiar, de sentir el amor de una familia, decimos esto naturalmente, ¿no? Eso es lo que muchos deciden, lamentablemente, y después tenés que pasar fuera tu vida a vivir solo, lejos de tu familia, muchas veces llorando. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó vivir afuera y digo, al menos a mí, que en ese tiempo era joven, no te va a comprender nadie como tu mamá. Estás lejos de tu mamá, la protección, tu papá, nadie te va a proteger. Te pasa algo, te la tenés que bancar solo. Te viene y te pega alguien, te la tenés que bancar solo. Llorar no le podés llorar a nadie. ¿Por qué? Porque no está tu mamá. Y si te hace falta, ¿quién va a responder por vos? No. Yo me acuerdo cuando me fui, yo era flaco, pero mucho más flaco después me volví. Le había hecho 3 agujeros al cinto en 6 meses, por el hambre que estaba pasando. El hambre. Y así muchas cosas, hermano, muchas cosas que a mí no me mataron por poco. Me acuerdo me había ido a bailar en un boliche en Brasil. Y después me acerqué, estaba esperando el colectivo y vinieron unos borrachos. Y estaban así, no sé qué me preguntaron, y yo me acerqué y me dijeron, ¿querés bala? Y me apuntaron así. Le digo, no, le digo, yo estaba con mi primo. Decí que no me hicieron nada. Ahora, me podían haber matado, no conocía nada, lugares inhóspitos, así, que caminaba yo por la madrugada. Digo, cualquier cosa me podía haber pasado, pero no tenía nadie para protegerme. Muchas veces me sentía lejos y triste. ¿Y a quién le iba a llorar? Lloraba solo, porque no estaba mi mamá. Otras personas no te van a comprender. Y todo eso por el amor que tenemos al confort, que queremos decidir, que queremos conseguir cosas, y entendemos ahí, cuando pasamos experiencia, que no se logra así. Esto viene todo de la mano del Señor, la prosperidad, pero primeramente buscando el reino de Dios. Entonces ahí se desatan las ligaduras de miseria, entonces ahí es cuando te va a dar esas abundancias, cuando te va a abrir el camino el Señor. Entonces en ese sentido uno tiene que ir trabajando la interioridad de la palabra para que todo lo que prosperamos venga de la mano de Dios. Dice así también la palabra, a los ricos, dice en el 6:17 de Mateo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Dice, las cuales son inciertas. Y tenemos que entender el contexto de antes, no el mismo contexto que ahora. ¿Por qué dice las cuales son inciertas las riquezas? Que hoy tenés y mañana no tenés. ¿Cómo un rico puede entrar en eso? Sí, en ese tiempo podía. ¿Por qué? Porque dependía de la cosecha, dependía de la lluvia, dependía del ganado. Entonces, 3 años de sequía seguidos significaban la miseria total. Eso lo tenemos que entender. Creo que vos lo entendés, Francisco, porque allá en Paraguay, 2 años seguidos de sequía, primero te endeudaba con préstamo en el banco para poder poner la cosecha. Y si después no salía de ahí, ¿cómo pagaban lo del banco? Por eso muchos paraguayos del campo venían a trabajar acá para poder otra vez llegar a cubrir la deuda. No era porque estaban muertos de hambre que venían. Comer comían. El tema era pagar la deuda del banco. Ahí estaba el tema. Entonces, ¿cómo? Si veían plata solamente en las cosechas, una vez al año, algunos, otros 2 veces al año, 3 veces al año como máximo, que ves la plata, y si vos sacaste un préstamo del banco para poder ganar, pero esa cosecha te salió mal, entonces, ¿cómo vas a cubrir? Entonces, venían muchos para acá, y eso es lo que pasaba, ahí con los campesinos, ¿no? Pero así también en ese tiempo los ricos, cuando dice acá, habla de que tenían mucha heredad, mucha tierra, mucho ganado, mucho sembrado. Y si venían años de sequía, venía la miseria. ¿Cómo le pasó la historia de Noemí? Noemí con su marido.
Elimelech dice que murió. Se fueron a Moab a buscar porque había venido años de miseria en Jerusalén. Entonces, todo ese es el contexto. Hoy, por ejemplo, entendemos, un rico está resguardado, tiene seguro, no, es casi imposible, por no decir, sí, casi imposible, uno muy adinerado, muy rico, que caiga prácticamente planchado en la pobreza de un año para el otro, o que pierda todo. Puede perder negocios, no digo que no, pero lo más factible es que ganen, porque no toman riesgo porque sí, porque son estudiosos, conocen el campo. Pero en esos tiempos era contexto que el clima, se trataba del clima, y cuando venían años de sequía, eran varios años que los llevaban a la ruina y a la miseria. Y dice acá la palabra, 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Esto es lo que destaco, que sean ricos en buenas obras, en lugar de ricos en lo natural, ricos en buenas obras. Que piensen en hacer eso. Lo otro puede venir, pero que piensen en ser ricos en buenas obras, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. Un buen fundamento para lo porvenir, o sea, atesorar riqueza para lo porvenir. ¿Lo porvenir qué era? El nuevo tiempo, vida eterna, salvación, liberación. Y dice, que echen mano a la vida eterna. Vemos acá lo aclara. Entonces, entendemos, salvación es descanso y el infierno, que es el tormento, la falta de paz. Entonces, uno depende a dónde esté atesorando, dónde esté su pensamiento, o va a estar atormentado o va a estar con el descanso del Señor. El mismo Señor lo decía, mi paz os dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da. El mundo da una paz, aparentemente una paz ficticia, una paz efímera, una alegría que se acaba, ¿a través de qué? Cosas materiales. Pero el Señor da una paz espiritual, el cual vienen por escuchar la palabra, dice, tomad mi yugo, dice, mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mi yugo, mi mandamiento, tomen mi palabra, crean, dice, cúmplanla, porque eso le va a llevar al descanso. Aprended de mí, dice, que yo soy manso y humilde, no soy rebelde a la voz de Dios. Hago el plan del Padre, hago lo que la palabra dice, y van a hallar descanso como Jesús halló el descanso. Eso está diciendo la palabra. Todo metafóricamente, y uno tiene que meditar, para que le abra la mente al Señor, para entender que es un lenguaje metafórico, la palabra, para que nos lleve a buenas decisiones y a que nuestra alma tenga el reposo. Dice así la palabra, Mateo 6:19. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. O sea, el orín es el herrumbre. Corrompen, o sea, destruyen. Y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, no hagan tesoros donde se puede perder. Eso se puede perder, eso pasa, eso es efímero. A ver, dice acá en el 20, si no hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, dice. Entonces, vemos acá la palabra, justamente dice en el cielo. ¿Quién te puede robar la paz? Cuando tenés la paz, es algo que un ladrón, vamos a decirlo, naturalmente no te puede robar. Cuando hay tranquilidad en tu vida, nadie te puede arrebatar esa paz. Y nos agarramos a la palabra. Mateo 10:28 dice esto, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, pueden tocar todo tu entorno, puedes perder todo, pero cuando tenés la paz de Dios, eso no va a morir. Eso nadie te puede arrebatar. Ahora, dice Hechos también, 21:13, con respecto a Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le podemos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Él estaba dispuesto a ser entregado. Y un alma que siente la paz de Dios, no le va a importar qué tiene que dejar. No le va a importar, o sea, en el sentido natural su vida, porque él solamente quiere hacer la paz del Señor, no va a temer ni siquiera la muerte. A eso es lo que voy. Ni siquiera, porque lo que quiere sentir solamente es el descanso. Ese le importa solamente la relación con el Señor. Y esto me lleva a Romanos 8:35, dice, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Tribulación, angustia,
desnudez, dice, espada, que estaba hablando de la muerte, y dice, nadie puede arrebatar el amor de Dios. Entonces, en el sentido ese, dice, después de dar la respuesta, nada ni nadie me apartará del amor de Dios. O sea, pueden tocar todo, pero algo que no se puede arrebatar, cuando sentí la presencia del Señor, es la paz. Después, tal vez no tengas nada, hermano. Tal vez no tengas nada. A ver, este cinto así roto como está. Yo hoy no tengo cinto, no, pero a ver, si vos tenés la paz de Dios, tenés todo el descanso y no te importan las cosas secundarias. O sea, mientras que tengas sustento y abrigo, como dice la palabra, después van a haber otras cosas que te van a faltar. Pero vos podés tener todo lo material, pero cuando tu alma está atormentada, y yo lo experimento, ¿no? Cuando, a ver, estoy armando un mensaje y necesito terminar, y mientras no termino no descansa mi alma. Y cuando terminé el descanso, ahí es, entra como algo que, gracias Señor, tarea cumplida, y te da esa paga del Señor, ese reposo del Señor. Y esto es lo valorable en este camino, que uno lo va experimentando. Después, digo, puedo conseguir las otras cosas, pero no significa que me van a dar paz. Uno puede contar los billetes ahí, pero no significa que te van a dar paz. No significa que te van a dar felicidad. El dinero no da felicidad. El dinero solamente es para situaciones materiales que van a resolver nuestra vida económica, tal vez. Nos van a ayudar a vivir en esta vida, porque es una vida material la que vivimos, pero la paz la da el Señor. Y como dice acá en Hebreos también, dice Hebreos 11:24, con respecto a lo que estamos hablando, dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo a ser maltratado con el pueblo de Dios, de que gozar las riquezas o los deleites temporales del pecado. O sea, estaba hablando, ¿cómo vivía Moisés? Moisés estaba viviendo en un palacio. ¿Se le podía llamar hijo de Faraón? Sí, pero él rehusó, dice, escogió ser maltratado. Se fue con los judíos, perseguido, en necesidad. Ahora vas a decir, qué decisión tonta. Pero dice, escogió ser maltratado por la fe en la palabra, que sabía que eso le iba a dar liberación, la salvación, el descanso. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el rechazo de Cristo, dice, la cruz de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Entonces, vemos cómo mide uno. ¿Qué es la mayor riqueza? La espiritual, estaba midiendo acá, dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en lo que iba a recibir. Que tenía, era más importante eso. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en ¿dónde? En la riqueza. Y la palabra que dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la riqueza, eso va a traer turbación, porque codiciamos, deseamos, ardemos de envidia, dice, y se levanta todo ese deseo y dice, ¿cómo voy a hacer para alcanzarla? Te desespera. Pero cuando entra la paz de Dios, el tesoro espiritual, eso es lo que te da descanso. Entonces dice acá la palabra, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Es infierno o es cielo? ¿Es tormento o es paz? Entonces ahí es cuando tenemos que decir, o nos tenemos que preguntar, ¿dónde está